porque Pablo está diciendo lo siguiente: aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte. «57ª clase de la Universidad EXE, 72 clases. Maravilla. Los profetas originales. Ahora vamos a ver Oseas 1, del 1 al 11. ¿Estamos en el 800 antes de Cristo? Y su nombre, esta vez, es Gomer. Es muy bueno esto, porque ayer vimos a las dos adolescentes traidoras. ¿Recuerdas? La oliva. Ya. El Creador le dijo a Moisés: ve, toma una mujer adúltera y ten hijos de la infidelidad, porque la nación es culpable del adulterio más vergonzoso. Por estar lejos de mí. Por eso. Se casó con Gomer. Revelado. Jezreel significa la masacre de Israel. Mira qué fuerte. Loamar o Luama significa que Israel no será perdonado, pero Judá sí. Loami. Mira, el delta significa los dos pueblos. Israel y Judá se unirán. Pero hasta entonces, no, serán mi pueblo. Y yo no seré su Dios. Mira qué grave es esto. Cada vez que estoy en silencio aquí, quieto, es porque estoy poniendo las palabras que se refieren a Dios con mayúscula. Siempre he hecho eso en mi vida, lo haré hasta la muerte. Siempre con respeto. Oseas 4. Israelitas, escuchen. La fidelidad y el amor han desaparecido de esta tierra, así como el conocimiento de Dios. Solo se ve maldición, mentira y asesinatos. Robo. Y más robo. Corrupción y falsedad. Adulterio. Más adulterio. Sobrepasan todos los límites y el derramamiento de sangre es constante. Los sacerdotes y profetas los han engañado. Mi pueblo fue destruido por... ¿Quién puede leer esto? De ahí. Vamos, 1, 2, 3. Y no, todo. 1, 2, 3. Los engañaron. Mi curso fue en este, y yo camino. El pueblo fue destruido por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. Sabéis que este texto de Oseas se cita en todas las iglesias. Cuando hay escuela sabática bíblica en las iglesias, siempre el profesor allí, el teólogo, cita este texto. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y la iglesia evangélica, católica, serán destruidas por falta de conocimiento. Es el pueblo de Dios. De nuevo, va a suceder de nuevo. Porque falta conocimiento. Las catequesis siempre hablan, siempre eso. Escuela rabínica, este texto es amado por los profesores de teología. Formadores de sacerdotes, de pastores. Pero ¿dónde está la sabiduría? El pueblo fue destruido ¿por qué? Falta de sabiduría. Y ahora, una vez que habéis rechazado la filosofía, ¿qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Yo también lo rechazo como mis sacerdotes. Una vez que rompisteis el contrato, yo también lo romperé y quitaré la exclusividad de vuestros hijos. Mira, solo quitaré la exclusividad de vuestros hijos. Y no tendrán privilegios. Antes de continuar, visteis que de nuevo, esa problemática de Malaquías y el mismo Dios. Malaquías, en las iglesias, se enseña que el diezmo es una cuestión del pueblo robando. Pero en el original que os mostré y probé ayer, mucha gente me escribió emocionada hoy, me enviaron incluso audios, emocionados con la clase de ayer, porque la clase de ayer dijo que, en realidad, es la clase de los Conarim. Los sacerdotes, los líderes tribales, los líderes del pueblo. Es claro que el pueblo merece a sus líderes. Siempre digo que cuando hay dos personas peleando mucho, la gente siente pena por el marido o por la mujer, ¿verdad?
sienten pena por el marido o por la mujer. Eligen una de las dos partes de los cónyuges que están peleando y dicen, qué pena por tal persona. No siento pena por las parejas porque ambos se lo merecen. Cuando dos personas están bajo el mismo techo, pelean, 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 pelean y no se separan, ambos se lo merecen y tú cuida de tu casa y deja a los dos. Porque si los dos realmente tuvieran problemas, se habrían separado. La misma cuestión viene aquí. Es la misma cuestión. Hablas mal. ¿Quién es el malo? Es el pastor que roba o las ovejas. Llevan a la iglesia por bendiciones. ¿Qué solo se acercan a Dios por bendiciones? Entonces, sin payaso no hay público. Pero sin público no hay payaso. Se retroalimentan, ¿entiendes? Es la misma cuestión de un matrimonio. No te metas. ¿Qué vas a decir? Estos textos aquí son para el pueblo. No, son para los líderes tribales. Pero, ¿quién es el culpable, entonces? Los líderes. Los líderes y el pueblo. Porque el pueblo sostiene al líder. No es así. Entonces, mira Dios. Ahí hay gente que, es curioso que de ahí surge una discusión en la que la gente dice, pero porque el pueblo va a pagar por los líderes, el pueblo no va a pagar por los líderes, el pueblo va a pagar por sus errores, por haber elegido a los líderes. Pero Brasilia es corrupta. Brasilia es el extracto social de la sociedad brasileña. Brasilia es la realidad representativa de 1000 hombres de traje que hacen lo que hace el brasileño. Llega tarde al trabajo, falta al trabajo, presenta justificantes, miente, copia en el examen. Eso no es. Entonces, los líderes solo representan al pueblo. Cuanto más aumentaron los sacerdotes, más pecaron contra mí. Cambiaron la iluminación y la sabiduría por la vergüenza. Los líderes religiosos se alimentan de los pecados de mi pueblo. Y cuanto más peca el pueblo, menos instruidos son, menos enseñados son y más celebran los sacerdotes. ¿Es verdad eso? Es verdad. ¿Es verdad que hay líderes que explotan la ignorancia de las personas? Sí. Sin embargo, el pueblo merece ser destruido porque no quiere evolucionar, no quiere escuela. Fundamos aquí una escuela en la calle Mar del Plata, en São José. ¿Qué dice todo el vecindario? ¿Una escuela de qué? Espiritualidad, filosófica. ¿Cuál es la contribución de esta escuela a la sociedad? No logran ver la contribución y la importancia de una escuela filosófica, si al menos fuera una iglesia. ¿Entiendes? Un pueblo que no quiere evolucionar. Es un pueblo que será destruido, entonces aquí está. Cuando no piensas, escribe ahí, alguien. Piensa por ti. Todo aquello que no entiendes, lo juzgas. ¿Por qué solo hay juicio en la sociedad? Porque es más fácil juzgar que entender. Un pueblo sin entendimiento se precipita a la ruina. Aunque adulteres, oh Israel, que Judá no se haga culpable, escuchen ustedes qué son. Los líderes políticos y religiosos de Jacob deberían conocer la justicia. Vamos a Miqueas. Me encanta Miqueas. Miqueas 3. Casi nadie habla de Miqueas, pero mira. Pero odian el bien y aman el mal. Arrancan la piel de mi pueblo y la carne de sus huesos. Aquellos que comen la carne de mi pueblo, arrancan su piel, despedazan sus huesos y lo cuentan como si fuera carne para la olla. El tiempo se acerca en que los sacerdotes clamarán. Y yo no leeré interferir más. Fenda, el profesor a quien enseña que Dios no interfiere por mucho tiempo. Y ustedes no entienden. Frunce la nariz y dice, interfiere, sí. Porque tengo experiencia personal.
Ah, sí. Va a quedar como un chico que escribió hace poco, ahí, en el chat, 30 años, orando para que Dios envíe una esposa. Así dice Elohim a los profetas que hacen que mi pueblo se desvíe. Pues, cuando dan pan para que mi pueblo mastique, proclaman paz. Pero si el pueblo no les da dinero, proclaman guerra santa. Por todo esto, la noche vendrá sobre ustedes, sin visiones. Noche sin visiones, habrá tinieblas sin adivinaciones, el sol se pondrá para los profetas y el día se oscurecerá para ellos. ¿Qué está queriendo decir Dios aquí? Esto aquí hay gente, si entras en las iglesias por ahí, es para llorar. Verás pastores citando estos textos y diciendo que se está cumpliendo hoy. No, hijo mío, esto aquí no tiene nada que ver con hoy. Esto aquí son profetas, denunciando los errores del pueblo en ese contexto de aquella época. Y hay una lección, porque, como todo se repite, las generaciones cambian y las personas cometen los mismos errores. Entonces hay lecciones para nosotros aquí. Porque solo cambian los agentes, los personajes, pero los errores son los mismos. No es así. Entonces hay lecciones para nosotros aquí. Pero lo que él está diciendo aquí, que quedará en tinieblas. Y no habrá más adivinación. ¿En qué sentido es? Que el sol se oscurecerá para ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que ni los profetas están funcionando, porque ya no están escuchando, ni las pastorales, los profetas, las correcciones. Entonces, quiero decir, ¿sabes qué? Voy a quitar incluso las profecías de ustedes, se quedarán en la oscuridad. Los videntes se avergonzarán y los adivinos se sentirán incómodos, todos cubrirán el rostro, porque no habrá respuesta de parte de Dios. Vuestros templos, mirad las iglesias. Ahí, escuchad, vuestros templos y vuestras casas políticas de poder están constituidas con la sangre del pueblo. Se dice, Miqueas no está hablando sobre las iglesias que fueron construidas con esclavos. ¿Las iglesias no fueron construidas con trabajo esclavo? Entonces, esto es el cumplimiento de lo que sucedió ahora en la Inquisición, o en el tiempo de la esclavitud o en el tiempo de los jesuitas. No. Esto siempre ha sucedido, sucedió allí, sucedió hace poco, sucederá siempre, está sucediendo ahora en África. Explotación para construir mansiones, casas de poder, templos sagrados. Sus líderes juzgan a cambio de sobornos. Mira eso. Sus sacerdotes cobran por predicar y sus profetas adivinan a cambio de plata. Haz el dinero ahí, haz el pix. En el pasado, tú escribías el cheque y yo lo revelaba. Y aún sin ninguna vergüenza ni temor, dicen, el Señor está en medio de nosotros. Él es nuestra protección. Aleluya. Mentirosos. ¿Sabes lo que he visto toda mi vida, Winston? Y Vanildo, ¿sabes lo que siempre he visto, Jonas Barros? Toda mi vida he visto. Que el hombre de Dios que cobraba 5, 10, 15, 20, 30, 50,000 para predicar 50 minutos, 30 minutos de la palabra de Dios en una iglesia. Obvio, evidentemente, ese hombre ya estaba comprado y neutralizado y nunca iba a decir ninguna verdad al micrófono. Si ya recibió todo ese dinero, toda esa plata, ¿cómo está aquí? ¿Qué verdad va a decir ese hombre a una iglesia que no? Solo llenó su bolsillo de dinero, su cuenta, sino que es su futuro financiero. Porque si dice la verdad, compromete la posibilidad de ser reprogramado nuevamente en otra oportunidad y recibir de nuevo. Y así, las iglesias se transformaron en un ciclo de mentiras. Porque si todo el mundo está comprado, nadie puede decir la verdad. Finalmente, salí del sistema religioso en 2010. Pero por último, en 2007, 2008, 2009, allí al final, cuando me estaba alejando de verdad, recuerdo que ya estaba comenzando a suceder. Una costumbre de, antes de que el predicador, el anunciador, el profeta, el evangelista, antes de que él hablara la palabra de Dios a la iglesia,
Tenía que pasar por una revisión con el pastor, para que el pastor analizara su sermón y viera lo que iba a decir. Para corregir algunos puntos o pedirle que añadiera algunas cosas y dijera algunas cosas que eran necesarias. ¿Te lo imaginas? Hay una escena en House of Cards donde el presidente Francis dice así: les estoy pidiendo que finjan una votación para poner a mi esposa como vicepresidenta en la agenda. Eso nunca ha sucedido, una esposa, vicepresidenta de los Estados Unidos, pero les estoy pidiendo que no venga de mí. Si viene de mí, no puede, pero les estoy pidiendo que lo falsifiquen en la Cámara. Entonces el presidente de la Cámara y del Senado dicen: ¿pero esto es un teatro político? Entonces él dijo: ya estás como presidente de la Cámara y eres diputado desde hace tanto tiempo, senador desde hace tanto tiempo, tú también, y hasta hoy no habéis entendido que la política es espectáculo, que la política es un show, y que el pueblo está esperando por ese show. Esa frase es clara en la serie. Él dice: hasta hoy, eres político todo este tiempo y nunca entendiste que primero escribimos el guión aquí dentro de esta sala y luego hacemos que suceda allí. ¿Cómo le gusta al pueblo? ¿Qué es esto? Es en lo que también se han convertido las iglesias. Y después de que el pastor está en una pequeña sala y le dice al predicador que va a ganar 5.000 reales por 30 minutos, mira, no digas esto aquí puedes decirlo, esto también, esto aquí puedes decirlo. Listo, puedes ir allí. El pastor se sienta detrás de él dice todo lo que el pastor quiere, y el pastor aún levanta la mano y dice: Dios está hablando con nosotros hoy aquí. Manipulación completa. Manipulación completa. No hay inspiración en nada. Y la gente lo cree. ¿Y quién? ¿Acepta la filosofía ex? ¿Quién es el hereje? Jesús, que murió como hereje. O ese. Miguel, la gran manifestación de Elohim para la protección de mi pueblo se levantará. En aquel día. Vamos a Daniel ahora. Solo quiero terminar aquí. Con este texto. ¿Qué faltó? Por eso, por causa de los líderes de mi pueblo. En mi nombre, Sión será arada. ¿Cómo? Un campo, Jerusalén. Se convertirá en un montón de escombros y basura. Y en lugar de los templos, habrá solo campos. Llenos de maleza. ¿Dónde? ¿Por qué no leen estos pasajes en las iglesias? Está en la Biblia, está en tu Biblia, está en cualquier Biblia. Daniel, ahora 12. Habrá un tiempo de angustia, como nunca lo ha habido desde el inicio de las 72 naciones. Hasta entonces, después de esos días de gran tribulación, millones que duermen en el polvo de la tierra se volverán inmortales y miles de millones serán descartados. Para siempre. En esos días, aquellos que son sabios brillarán como el resplandor del sol, del cielo, y aquellos que enseñan la verdad y la justicia serán como estrellas, para todos, por siempre. Pero, en las iglesias, todo lo que dicen es Timoteo, Timoteo, Timoteo y Timoteo. Ahí vienen ellos con Timoteo capítulo 3, diciendo que en los últimos días expresamente, dice el Espíritu, falsos profetas, falsos maestros, anticristos. Eso es lo que viene en los últimos días. Solo vienen cosas malas. ¿Quién lo dijo? Esa es su manipulación. Aquí dice. Daniel dice que los sabios brillarán. Aquellos que enseñan la verdad y la justicia serán como las estrellas para todos, por siempre. ¿Quién dijo que en los últimos días solo habrá engaño? Del mismo tamaño. Poder, ¿qué habrá mentira? De la misma magnitud, intensidad, habrá verdad. Pero tú, Daniel, sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. En el reino habrá gran evolución en el conocimiento, tecnología, cuántica y ciencia. La Biblia dice que ocurrirán de una parte a otra, ¿verdad? Y entonces, antes de que lo revelen, prepárate, porque ya sabes, las iglesias se equivocan mucho en este texto, diciendo que el hecho de tener locomotoras,
trenes, aviones, metros. Es el cumplimiento de esa parte. No es el cumplimiento de ese texto revelador. De una parte a otra, en el original, está hablando de aceleración, evolución en la ciencia, en todas las áreas, comenzando por la telepatía, teletransporte, cuántico, que ni siquiera hemos alcanzado, es solo en el 7G. Eso es a partir de 2035. 2033 en adelante, el uso del holograma en Internet. 72G. Entonces yo, Daniel, miré y delante de mí había una manifestación dual. Una de un lado del río y otra del otro lado del río. Sobre las aguas del río estaba el hombre vestido de lino. ¿Te diste cuenta? De un lado del río, del otro lado del río y sobre el río. ¿Qué es eso? ¿Te diste cuenta o no? Lo diré de nuevo. Solo tienes que poner tu mano aquí, de un lado del río, del otro lado del río y en medio del río. ¿Se puede ver o no? Entonces el profesor Atle coloca en la Biblia original el código así. El profesor Atle lo coloca justo así. Revelare, ¿verdad? Revelar. Entonces, después del revelare, el profesor Atle lo coloca así. Mira, qué manifestación ufológica original en triángulo de luz. Y la persona dice, no, no es para mí. No, no es para mí. Estoy comparando con mi Biblia aquí, no hay nada de triángulo. Eso es todo invención humana. Eso es. Todos están siendo engañados. Pero él no puede ver. Dice que es espiritual, hombre de oración, mujer de oración, pero no puede ver. El triángulo está allí. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tenemos de que no veas? Una de las manifestaciones le preguntó al hombre sobre las aguas del río. ¿Cuánto tiempo falta para que sucedan todas estas cosas terribles? Entonces, el hombre sobre las aguas del río, sobre las aguas, levantó hacia el cielo la mano derecha y la mano izquierda, y dijo, habrá un tiempo. ¿Tiempos? Y medio tiempo, cuando el poder del pueblo santo sea finalmente quebrado, todas estas cosas se cumplirán. Grevelabe. En 457 a.C., tuvimos el decreto de Artajerjes. Según la reconstrucción, en Esdras 8, 25, antes o después, a través de Mesías 2, 17, la rectificación de los muros. Vas entendiendo. Hay 69 semanas, que es de 457 a 27. Te estoy entregando todo. Porque si intentas investigar esto aquí, tratar de entender, no vas a entender. Te estoy entregando todo. Siendo en la última semana la muerte de Cristo, Daniel 9, 26, el ungido hizo. El nuevo contrato, la nueva alianza, donde los sacrificios cesaron, la misión de Cristo duró exactamente tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo duró la misión de Jesús? 3 años y medio, hijo mío. ¿Qué hacen las personas? Esto aquí es el anticristo, tú haces la bala, ella es la vaca, y entonces empiezan a hacer fechas. Esto ya se cumplió, es Daniel, esto es. Es así como Malaquías habló del ángel del pacto, que es Jesús, que estaba viniendo. Así como Oseas. Así como Miqueas, así Daniel. Son profetas menores que escribieron menos. Eran bafitos, profetas menores, escribieron menos y hablaron sobre algo que estaba por venir allí, poco después. Las personas toman estos textos y dicen ahora no, ahora es otra cosa. Después, fueron 3 años y medio de tribulación, del 66 al 70. Anuncio. Esa última semana de las 70 ya pasó, pero el Apocalipsis Ouroboros nos traerá la última semana del falso Mesías. Pues quien lee, las palabras de Daniel aún insiste en esperar al Mesías. Y es por esa razón que las profecías sufrirán un bucle, un remake. ¿Qué es eso? Bucle, vamos a entender aquí. Es interesante decir también que el libro de Daniel fue escrito alrededor del 530 a.C. Mientras Daniel vivía en Babilonia, registrados exactamente 3500 años hasta
el fin del reino de los siglos. Observa, además, que el lenguaje es el mismo aplicado por Juan y Jesús en el Apocalipsis. Entonces, antes de continuar, aquí, con Daniel, mira. No sé si has podido darte cuenta. Vamos a tomar la fecha con el calendario incorrecto, de todos modos. Del 29 al 33, 3 años y medio. Delta hacia arriba, Jesús y su misión. Entonces él dijo, volveré en esta generación. ¿Qué regreso es ese? Encarnado el viernes en un caballo, en un hombre sobre un caballo con una espada en la mano, comandando un ejército inmenso, romano, pagano. ¿Quién puede imaginar un regreso así? De esta generación no pasará. ¿Quién podía imaginar que el regreso de Jesús, de aquel que ascendió, bonito, con los ángeles de blanco, regresando, sobre un caballo, en el cuerpo de un general romano, pagano? ¿Ves por qué las iglesias nunca podrán discernir las profecías? Son los ex que están fuera del sistema, fuera, desde fuera, lo que significa que quien está fuera ve más. Quien está fuera está libre, no está atrapado. Está libre, puede ver. ¿Por qué las personas de las iglesias nunca podrán ver? Porque en aquella época, fariseos, saduceos, o incluso cristianos, o incluso las personas de la iglesia de Jesús, no podían ver. El regreso de Jesús. ¿Viste lo que decían las cartas de Pablo? No se desanimen. Los tiempos de Dios son diferentes. ¿Por qué Pablo y Pedro tenían que seguir diciendo, no desanimen? Porque no podían discernir los tiempos. ¿Y por qué las personas no pueden discernir? Porque no tienen mentalidad ex. Están atrapados por la propia palabra. Gente, la palabra de Dios es liberación. Y es algo que nunca les dijeron. Ella es prisión. La palabra de Dios atrapa. Tiene 4 líneas. Te atrapa en una casa. ¿Cómo es eso, profesor? Solo mira. La palabra de Dios, sin sabiduría, te hará quedar atrapado. Vas a mirar allí y vas a decir, de la misma manera que lo viste, subir. Él volverá, descenderá. Los ángeles dijeron, está allí, Hechos 1. ¿Cómo puede él volver en el cuerpo de alguien malo, que yo considero, en mi visión infantil, malo? Porque las iglesias dicen, Adonai, Adonai, todopoderoso. Pero el Dios en el que ellos creen no es todopoderoso. Porque es un Dios que solo domina el bien. Contra el mal tiene que luchar. El mal está fuera de su control. ¿Qué todopoderoso es ese? Entonces, el Dios de las iglesias, Él es semipoderoso. Cuando vayas a hablar con el Evangelio, dices así, oye, pastor, con todo respeto, pero el Dios en el que usted cree es semipoderoso. Porque un Dios que no domina el mal, que tiene que luchar contra el mal y vencer el mal solo al final, es semipoderoso. Eso no es, sí. Y, por lo tanto, si Él es semipoderoso, ni siquiera es Dios. Él es semidios. Porque para ser Dios, tiene que ser omnipotente. Entonces, las iglesias creen en un Dios que ni siquiera es Dios. Eso no es. Sí. Si observas bien la cultura de las iglesias, le dan más valor al diablo que a Dios. Entonces, vamos a entender. No. ¿Entendiste nada de lo que yo dije? Estás mezclando un pasaje de la Biblia con lo que yo dije. No entendiste. Dije que el general Tito Flavio Domiciano Jesús Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, destruyó Jerusalén montado en un caballo. Tú tomaste un texto del caballo de Jesús viniendo en el caballo blanco y lo mezclaste. Es difícil, ¿verdad? Ustedes mezclan las cosas y la culpa es del profesor. Así se complica. Daniel continúa. Yo, Daniel, no había entendido pedir aclaraciones y el hombre sobre las aguas respondió. Sigue tu camino, Daniel, pues las palabras están selladas para los últimos milenios. ¿Qué son los últimos días? Milenios. ¿Y quién no entiende? Y solo concluyendo allí.
¿Cómo va a entender una persona dentro de la iglesia que Dios va a regresar haciendo dual el Apocalipsis? El Apocalipsis dual. ¿Cómo? ¿Cómo va a entender una persona? Hoy, ustedes que conocen la dualidad, hoy ustedes que tienen visión, hoy pueden aceptar dentro del corazón, ¿verdad o no, Winston? Hoy, Josimar, ¿pueden o no pueden aceptar, Divanete? Que el Creador tiene todo el poder de venir, encarnado en Sennacherib, en Nabucodonosor, en lo que él quiera. En las iglesias, dicen, Dios hace lo que quiere cuando quiere, como quiere, mentira. Lo dicen de la boca para afuera, porque cuando Dios realmente actúa, no lo creen. Cuando Dios realmente actúa, dicen, no, no puede ser Dios, mi Dios es blanco. Las personas están, un lado con gafas de lente azul y, del otro lado, gafas de lente roja. ¿Cómo van a poder ver los nuevos colores? Si no se quitan las gafas, quítate las gafas para ver, pues eso. Vamos allá. Vamos avanzando. Muchos serán purificados, cribados y atribulados. ¿Y todo esto para qué es? Para revelar quién es quién. Mira, dicho allá Daniel, nombre de Dios, profeta. ¿Por qué en los últimos días las cosas se van a estrechar? ¿Qué significa tribulación? Medio. La prensa del aceite. ¿Conoces la caña de azúcar? Vas allí y te paras en ese lugar que te gusta, caña de azúcar. Dices así: pídeme un vaso, una jarra. Entonces dices, no hay nada más, solo queda el bagazo. Luego, pasan el bagazo de nuevo y sale más. Jugo, se pueden llenar algunos vasos más. Y eso es lo que Dios está haciendo en el tiempo del fin. Pues los sabios solo sufren y aprenderán, pero los tontos continuarán en la tontería y el ego. Gran revelación. Tu Biblia dice así: desde el momento en que se ha abolido el sacrificio diario y se ha colocado el sacrilegio terrible, habrá 1290 días. Feliz aquel que espere y alcance el fin de los 1335 días. Y hay Zempete. Se quemó el cerebro intentando desvelar esto aquí. ¡Qué tontería! Y entonces, los testigos de Jehová, teólogos y Eli White intentan y siempre intentarán descifrar. Siempre, entonces, siempre intentarán, corrigiendo aquí, siempre intentarán descifrar, pero sin éxito. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede descifrar? Y ustedes ahí también, que un día en la vida lo intentaron. Digan la verdad, confiesen. ¿Por qué? Las referencias y números están equivocados. Tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, 42 meses, corresponden a 1260 días. Firma piramidal cronológica de Elohim. Se equivocaron sobre 1290. ¿Cómo? En el propio libro de Deuteronomio 8 y 14. Tenemos 2300, tardes y mañanas y los 1335, que también serán revelados. Quiero decir, era para ser 1260, cerraron mal en la traducción 1290. Ahí la persona sigue haciendo cuentas y no cuadra, no cuadra. Solo está diciendo lo mismo, tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo. Es porque todo está firmado en 3,5. 3,5 es la mitad de una semana, la mitad de 7. Es solo porque es la mitad de un candelabro. 3 velas y media, 3 velas y media. Es una firma, nada más. Es una firma de la mitad de 7. La mitad de 1, quiero decir, la mitad del periodo, ¿no es así? ¿Quién conoce todo el libro de Daniel y toda la Biblia en los originales? Lo sabe bien. Mire, los números 70, 72, 40 y 42 son firmas. Así como en un Reyes 17, cuando no llovió durante 3 años y medio en los días de Jezabel, los dos testigos de Apocalipsis 11 estuvieron expuestos 3 días y medio. Entonces, cuando vas entendiendo la Biblia, el lenguaje escatológico judío, vas entendiendo que no hay 1290, es 1260, 2 testigos, Moisés y Elías, 3 días y medio. Profeta Elías. 3 años y medio no llovió. ¿Quiere decir, no hay? Esa es una expresión habitual del lenguaje escatológico judío. Juan ya interpretó este texto del sábado, Daniel 12, coincidentemente en el Apocalipsis 12, y allí está claro, Miguel en 1260. Entonces,
¿Cómo es que, en Apocalipsis 12, que está basado en Daniel 12? ¿Cómo es que Apocalipsis 12, que está basado en Daniel 12, va a hablar de 1260 y Daniel va a hablar de 1290? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿prefieres creer en pastores adventistas, TJS, teólogos o en Juan? Ya que no crees en aquel. Entonces, el número 1290 es un error de cálculo, pues solo está repitiendo los 1260 días. Vamos a estudiar. Entonces, Yod Rei Vav Rei Dios, siendo del segundo y del tercer templo, tenemos 1260 días de Jesús. HS, es decir, 1260 días de Jesús. Voy a ponerlo, porque es un trabajo inmenso, pegar esto para vosotros en el chat. Vamos allá, y 1260 días de Jesús. 1260 días. De GT 66 a 70. ¿Por qué? 66, profesor. Porque la historia dice claramente, Flavio Josefo, o cualquier literatura, que los celotes comenzaron la guerra contra los romanos en el 66 y medio. ¿Firmado o no? ¿Cuánto es de 66 y medio hasta 70? Bab, 1260 días del acuerdo del Mesías sionista, ahora en nuestra generación. ¿Y cuál es el último rey? 1260 días en el macroapocalipsis, tribulación, ahora, en nuestra generación. ¿Y cómo se explica el número 1335? ¡Wow! Y ahora, revelar. El entendimiento de Daniel está en el libro Ascensión de Isaías, capítulo 4. Y Juan copió a los dos autores. Entonces, mira, si entiendes la Biblia, tienes que entender más allá de la Biblia. Ahora, ¿cómo es que un teólogo que dice que la iglesia es extra, que la Biblia es sagrada, que fuera de aquí solo hay herejía y secta, cómo es que un teólogo cerrado, de mente cerrada, que firmó un pacto? Firmó un pacto de sangre, cuando estudió teología para ser pastor o sacerdote, dijo: todo lo que está aquí es todo lo que necesito. Ni uno chispa, ni un cabello, más allá de aquí. Soy lo que está aquí. Soy lo que está aquí. Entonces vas a morir, burro. Vas a morir, necio. ¿Por qué vas a morir, necio? Porque, para entender, Daniel, tienes que entender la extensión de Isaías, hijo mío. Juan se basó en eso, Daniel se basó en eso, es decir, hay toda una historia, hay todo un porqué, todo está conectado, por lo tanto, son expresiones imprecisas. Pero que dicen lo mismo. Vamos allá. El libro Ascensión de Isaías es excelente en este punto, pues fue escrito en el mismo periodo histórico de Juan, por un judío, acerca de su interpretación sobre el cumplimiento de las profecías de Daniel e Isaías. ¿Dónde está? Es difícil con estos textos grandes aquí. Vamos de nuevo, voy a poner la mitad, porque no cabe entero. Ahí, gente, cuando lo pongo para vosotros, no va entero. Se está cortando ahí, ¿veis? Se está cortando. El libro Ascensión de Isaías es excelente en este punto, pues fue escrito en el mismo periodo de la historia de Juan, por un judío, acerca de su interpretación sobre el cumplimiento de las profecías de Daniel e Isaías. Esta visión de un autor del siglo I nos asegura aún más certeza de que los números son solo un lenguaje usado para decir que el antimesías estará en el poder con Cristo. Un poco más de 1260 días. Y feliz será aquel que persevere hasta el final de la GT, el final del cribo. Entonces, ¿qué es esto? Ahí te quedas, Dios mío, ahora cómo voy a, Dios, ¿me das esto aquí? 1335 días, ¿cómo entiendo esto aquí? Es solo un lenguaje. Del libro Ascensión de Isaías, también del primer siglo, que es todo un compendio de interpretaciones de Isaías y de Daniel. Tenemos el Apocalipsis en la Biblia, ¿no es así? De Juan, que se basa en que Isaías y Daniel. Y otros libros, incluso, la Ascensión de Isaías tiene citas correlativas. Porque el autor de la Ascensión de Isaías en el primer siglo prácticamente es un paralelo al Apocalipsis de Juan.
se complementan. Es increíble eso, solo para que te hagas una idea. No sé si recordáis el Apocalipsis que aprendimos hace pocas clases atrás. En el Apocalipsis se menciona la asunción de Moisés. Se menciona el Apocalipsis de Abraham. ¿Os acordáis? Entonces, quiero decir, son tantos libros extrabíblicos citados, Enoc, que todos juntos se complementan. Pero, profesor, ¿cómo voy a poder llegar a eso? Ya te estoy entregando todo. Profesor, pero todavía soy de esos alumnos escépticos, como Tomás, que necesito comprobar la fuente. Mira, la comprobación está aquí. La comprobación es que estos textos están interconectados. Cuando tenemos prueba, hecho, es porque lo que Juan dice son citas ipsis literis de esos libros que no están en la Biblia, pero que estaban en el compendio de escatología judía. Entonces, a partir del momento en que tienes fragmentos del Apocalipsis que están en esos libros, ¿qué vino antes? Esos libros. Muchos de esos libros son libros de 500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, citados por Juan en el Apocalipsis. Quiero decir, y esa es la prueba, el hecho original. Ahora, vamos allá. Para continuar aquí, no sé si entendieron la cuestión de los 1335, ¿entendieron? Sí. Es simplemente un lenguaje del autor de aquella época. Quiero decir, cuando querías extender un poquito más para hablar de 1260 más allá, como dice aquel que percibe hasta el final un poco más. Ahí ponían un número. Es profético, el número profético, 1335. No tiene nada. Cerrado, no es un número literal. No es un número literal, no es una cronología escatológica literal. Y la gente cae en eso y se preocupa por eso, sin relevancia. Digo esto. Pero, a su vez, también esas cuestiones de las personas que quieren literalizar esas fechas en este tiempo acaban cayendo en el propio error de preocuparse por esas cosas. Exactamente la trampa de Dios. Entonces preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? El hombre es muy tonto. Gente, tenemos. Hoy hay una persona aquí de la que no voy a hablar. ¿Quién? Hay una persona que dijo algo bonito. Ella dijo así, aquí en la nave, estaba hablando sobre problemas que está enfrentando, ¿verdad? Yo dije, pero ¿por qué hiciste eso? Pregunté. Y esa persona dijo, profesor. Hasta que conocemos a Alex, solo hacemos tonterías. Es verdad. Ojalá hubiera conocido a Alex antes. Y este es el entendimiento que tenéis que tener, que esa es la verdad. Y hasta tenéis que alegraros, porque triste de verdad es alguien que conoce a Alex y sigue haciendo cosas mal. Eso es triste. Porque hoy entiendes las cosas. En todas las áreas, todas las áreas. Entonces, allí, en cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el final del tamiz. Entonces, en el reino, en el último milenio, te levantarás para recibir tu recompensa eterna, ser inmortal como yo, y reinar conmigo. Para entender más sobre la dualidad de Dios, en Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12, Daniel, mira la serie gratuita en el portal X, TV, BR. Y Evo, fenómeno, Lucifer, al te llamamos. Fenómeno Lucifer, tu Evo. ¿Quién ya ha visto esta serie? Esta serie está transcrita en la Biblia original Codex. Entonces, no voy a rehacer la serie de nuevo aquí, porque esta serie ya está en la Biblia original. Codex. Estará en la 4ª edición, está en la 3ª, estará en la Biblia de bolsillo. No, en la Biblia de bolsillo no va a estar. Y ya está en vídeo en la serie que puedes ver. Quiero decir, si quieres entender de una vez por todas, ¿por qué Lucifer no es Satanás con cuernos en medio de la tierra? ¿Cómo enseñan las iglesias en Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12? Mira la serie Fenómeno Lucifer. El comportamiento humano del ego es siempre el mismo, caeré, pero llevaré a algunos conmigo. Aunque no voy a rehacer la serie aquí, sí voy a explicar esos textos de Isaías y de Ezequiel. No voy a rehacer la serie, pero la abordaré esencialmente. Nodo. Texto de Isaías 14, 12. Como has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora. Hijo, ¿cómo fue arrojado a la tierra, tú, que derribabas a las naciones? Las naciones. Las naciones es
La bolsa de valores, ¿verdad? Finanzas, por ejemplo. Obviamente, se percibe una incoherencia en la interpretación del texto que trata sobre la descripción de un hecho que involucra a Lucifer. Sin embargo, ¿cómo es posible si este personaje estaba en el cielo y era un querubín? Ungido, un maestro celestial, en un periodo en el cual no había mundo, ni la creación, ni las naciones? Háblame. ¿Qué? ¿Estoy probando? Estoy probando que si el texto de Isaías 14 habla del diablo que crearon en la Edad Media, porque Satanás, esa figura que conoces con cuernos, fue creada en la Edad Media. No existía. Entonces, si existiera, y realmente el texto de Isaías 14 hablara de él, la estrella de la mañana que cayó del cielo, resulta extraño, porque cantas que en el cielo no entra el pecado, ¿verdad? ¿Y cómo es que no entra el pecado, si entra el pecado? Y si dentro del cielo, que es santidad y perfección, existe traición, entonces incluso ustedes que van al cielo podrían traicionar a Dios allí después, mañana. Quiero decir, no tiene sentido. Y si la calabaza no da zanahoria y la zanahoria no da calabaza, y si nadie cambia, somos lo mismo, como podemos, después de ser salvos, que Dios es omnisciente y conoce todo sobre nosotros, después de una vez que somos salvos, eternizados, inmortales, ¿vamos a vivir con Dios? Y aún así vamos a traicionarlo. ¿Tiene sentido? ¿Cómo es que Dios creó un ser, siendo omnisciente, que va a traicionarlo? Ah, profesor, pero yo soy el pastor fulano de tal, soy el padre fulano de tal. Y aún así, Dios, sabiendo, lo hizo de todos modos. Ah, entonces lo hizo de todos modos, entonces da lo mismo. Entonces lo hizo, aún así, hizo el mal. Él quiso el mal y usó el mal. Y eso hace a Dios dual. Aunque él hubiera creado un ser para ser del mal. Ahora, otra cosa importante es que, si este texto está hablando de él, mira aquí, como fue arrojado a la tierra, tú que derribabas las naciones. Queridos, vamos allá, vamos a poner aquí de nuevo el texto bien clarito para vosotros. Lee conmigo. Solo, lee conmigo con cariño. ¿Cómo fue arrojado a la tierra, tú que derribabas las naciones? ¿Cómo, gente? ¿Qué naciones existían si ni siquiera la tierra fue hecha? ¿Estás viendo que el texto no está hablando de Satanás? Pensando de forma general, en este versículo, el lector debe tener en cuenta que los capítulos 13 y 14 de Isaías tienen el mismo contexto y son complementarios. Entonces, hay que leer el 13 para entender el 14. No deberían estar separados, ya que sirve como advertencia pronunciada por Isaías, hijo de Amoz, contra Babilonia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Advertencia del profeta contra Babilonia. En el capítulo 14 hay una alegoría expresada en los versículos 2 al 15. Con la mención de un hombre que notablemente es un rey. ¿Quieres ver? Tú, ¿qué decías en tu corazón? Subiré a los cielos, levantaré mi trono. Por encima de Dios, por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el punto más elevado. En el monte santo. Subiré. Más alto. ¿Qué? Las nubes más altas. Esto es Isaías 14, 13. El sentido figurado del texto da margen para que pastores, teólogos y sacerdotes tengan una predicación distorsionada, ya que es imposible idealizar nubes del plano material, físico y espiritual. Solo para que te hagas una idea. Subiré, más alto que las nubes más altas. Seré, como el Altísimo. ¿Qué revela el texto? En su contenido, no es más que la manifestación del ego, la búsqueda de poder, la exaltación del ser humano, al querer compararse con el Creador. Es el fenómeno Lucifer, es el fenómeno babilónico, es el fenómeno la Odisea. Siempre comenzamos humildes en algo. Después, ¿os habéis dado cuenta de que hoy en día las cosas están cada vez peor? ¿Que Satanás está suelto? El profesor acaba de decir que Satanás existe. Satanás está suelto. ¿Por qué? Nunca ha habido un tiempo tan difícil en el que estés enseñando a alguien. No pasan ni 30 días de curso, ni 15 días de curso, y la persona ya es maestra. Ya no respeta al profesor, ya sale enseñando a los demás, como si hubiera aprendido. Ya.
Cree que es autosuficiente, independiente. Ni siquiera menciona más al profesor con quien aprendió. Y ya sale, rápidamente, piensan que ya. ¿Recuerdas que acabo de enseñarles en una pastoral? ¿Quién está viendo la clase 57 no lo sabe, pero acabo de hacer una pastoral? Y dije, entre nosotros no podemos ser así, competencia entre nosotros, no, nunca. Nunca digas, yo lo haría mejor que el otro. Entonces hay una gestión, alguien está hablando, alguien está cocinando, alguien está escribiendo, alguien está jugando, alguien está arreglando, organizando. Dices, yo no haría mejor, nunca. Eso es el ego, eso es el Lucifer. Y hoy en día las personas son así. Están mirando a alguien talentoso, hacer algo y dicen, creo que lo hago rápidamente, eso. Y así es como lo hace, yo lo hago. El ego, maldito ego. Hoy en día, las personas ya no respetan la habilidad de los demás, no respetan a los profesores, piensan que saben las cosas rápidamente, son independientes, se equivocan y no aprenden, o aprenden a duras penas. Pero las profundidades del cielo, serás llevado, irás al fondo del abismo. Dios revela, a través de la visión dada por Isaías, que el fin del hombre soberbio y egoísta es el lugar de humillación. Es un lugar de humillación y el crisol. Y el crisol. El texto continúa. Los que te miran, se admiran de tu situación y sobre ti reflexionan. ¿Es este el hombre que hacía temblar la tierra y sacudía los reinos? ¿Quiere decir, está hablando de Satanás? No. Gente, si es Satanás, ¿cómo es que Satanás sacudía los reinos? Si ni siquiera existían reinos. Una vez más, la palabra hombre. ¿Qué está escrito allí? Hombre. No sé si ustedes prestaron atención. Está claro que está diciendo, ¿es este él? ¿Es este él? Hombre. Una vez más, la palabra hombre haciendo referencia al rey Nabucodonosor. Se menciona, en lugar de ángel, el supuesto Lucifer. Si fuera ángel, estaría escrito ángel. No hay razón para que Dios confunda a las personas. Y convirtió el mundo en un desierto, conquistó ciudades y no permitió que sus prisioneros volvieran a casa. Todos los reyes de las naciones yacen honorablemente, cada uno en su propia tumba. Es decir, los reyes de las naciones están muertos, cada uno en su propia tumba. De manera similar, también, como todos los reyes de la tierra, el final de Nabucodonosor fue una tumba. Entonces, el texto está hablando de que este hombre lleno de ego muere. Satanás muere. Es decir, está hablando de un hombre. De la arrogancia, del orgullo, de la vanidad de un hombre. Ya adentrándonos en los escritos del profeta Ezequiel, tenemos hijo de hombre, Af. Un lamento respecto a Tiro. Dile a Tiro que está junto a la entrada al mar. Mercancía. Mercancía, de pueblos en muchas costas. Así dice el soberano Señor. Tú dices, oh, Tiro, mi belleza es perfecta. Miren esto, gente, miren esto, miren esto. Su dominio abarcaba el corazón de los mares, sus constructores llevaron su belleza a la perfección. Es decir, ¿de dónde se extrajo la inspiración de Juan en Apocalipsis para escribir el capítulo 3 de la Odisea? ¿No fue eso lo que es el 27? ¿No es lo mismo, la Odisea? Lo mismo. ¿Está hablando de Tiro o está hablando de la Odisea? Lo mismo, siempre es el mismo lenguaje. Quiero decir, eres mercader de pueblos, tu belleza es perfecta, tu dominio se extiende. Siempre es así. Rico, rica, poderosa, opulenta. El término Tiro hace referencia al reino de los fenicios, representando, pues, una nación que hoy es el Líbano, del resurgir de esta situación. Todo, además. Los versículos siguientes evidencian la exaltación del materialismo, de la riqueza y el poder presentes en los acuerdos comerciales firmados con las naciones aliadas. Ahí viene la palabra de Dios. Hijo de hombre, dile al gobernante de Tiro. Entonces, interesante, cuando habla de Sennacherib, cuando habla de otros reyes que desafiaron a Israel,
Dicen, aquí hay un rey. Profesor hablando a un hombre rey desafiante de Israel. Ahí, cuando llega. Ezequiel 27, Isaías 14. Por interés de las iglesias que quieren crear la figura de Satanás, ahora. Ya no es más hombre, ahora es más rey, ahora es un ser espiritual. Es conveniente, ¿verdad? Hijo de hombre, dile al gobernante de Tiro, enciende en el Señor soberano. En el orgullo de su corazón. Entonces, ¿cuál es él? ¿De qué está hablando? ¿Qué es el orgullo del corazón? Nadie tiene orgullo en el corazón que late. Corazón aquí es conciencia, mente, cerebro. Es psicología. ¿Y dónde está nuestro orgullo? El ego. Dices, soy un dios, me siento. En el trono de un dios, en el corazón de los mares, pero eres un hombre. Y no un dios, aunque te creas tan sabio como un dios. ¿Lo ves? Entonces está claro, no tiene nada que ver con Satanás. ¿Eres más sabio que Daniel? ¿No habrá secreto que te sea oculto? Mediante tu sabiduría y tu entendimiento, has ganado riquezas y acumulado oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad comercial, has aumentado tus riquezas y, a causa de tus riquezas, tu corazón se ha vuelto cada vez más orgulloso. Esto es lo que les pasa a las personas, a todas. Está hablando de los reyes, pero es lo que le pasa a cualquier persona. Profesor, pero yo nunca seré rey. De nada, eres rey de tu casa, eres rey de una empresa, eres rey de una familia. Siempre somos reyes de algo y donde somos reyes, ahí se manifiesta. Lo que somos, sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, sé infiel en lo poco. Y el infiel, en lo mucho también sucederá. Es lo que eres. Entonces, antes de que vaya a Ezequiel 28, quiero dejar claro que este fenómeno de Lucifer te va a pasar a ti. Y tiene que pasarte a ti. No, profesor, a mí, nunca. Soy humilde. No, te va a pasar a ti, cuando menos lo esperes. ¿Y por qué? Porque todos necesitan superar esta prueba para llegar al reino. Todos. Si no pasas por esto, no llegarás al reino. Necesitas superar esto. Por eso, así dice el Señor soberano, porque piensas que eres sabio, tan sabio como Dios. Tan sabio como un Dios, traeré extranjeros contra ti, de las naciones más despiadadas, empuñarán sus espadas contra tu belleza y tu sabiduría y atravesarán tu esplendor resplandeciente. Te harán descender a la fosa. Y tendrás una muerte violenta en el corazón de los mares. Mira qué cosa, vamos a revelarlo. Observa, el síndrome de Tiro. ¿Cuál es el síndrome de Tiro? ¿Qué es el mismo de la Odisea y qué es el mismo de Babilonia? Materialismo. Tercero y potencia. De Nabucodonosor, ambición y vanidad. Deben ser vencidas por cada uno de nosotros para que nuestra naturaleza, que busca la deificación de la humanidad, no sucumba al ego. ¿Qué es lo que siempre buscamos? Deificación. ¿Sabes que la humanidad ahora está buscando eso? Con la IA. Estos días, Willem Mans, que dio una entrevista, dijo que en el futuro, pronto, a partir de 2030, después de la robótica IA, en cuanto llegue la super IA, comenzará a mezclarse. Hombre-máquina. El hombre siempre ha querido hacer piercings, tatuajes, implantes, silicona. Cambio de sexo, siempre ha modificado su cuerpo. Imagina ahora que puede ser más inteligente. Si se pone un implante. Si se somete a una cirugía, puede hablar otros idiomas. Si se somete a una cirugía, puede ser más rico, más exitoso. Imagina a las personas desde 2030 hasta 2040 mirándose unas a otras y diciendo, yo tengo instalado el sistema tal. El estatus que hoy ocurre con el iPhone. El estatus que hoy ocurre con el coche. Yo tengo tal coche, tú tienes tal coche. Yo vivo en barrio, tú vives en barrio. Yo tengo tal diploma y tal diploma. ¿En qué universidad estudiaste? ¿A qué país fuiste? ¿Qué idioma hablas? Estatus, 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 estatus. ¿Ya tienes coche eléctrico?
Ahora, el estatus es tener coche eléctrico. Es mucho más barato hacer un coche eléctrico que un coche no eléctrico. El coche eléctrico es mucho más caro. ¿Por qué? Estatus. Solo porque es estatus. Mañana o pasado será común y será más barato. ¿Qué estoy diciendo si aún no lo han captado? Hoy, las personas necesitan el iPhone. Fui a reparar mi Samsung. Ya tuve iPhone, abandoné el iPhone y volví al Samsung. Fui a reparar el Samsung, el chico me miró y dijo, no, lo siento, pero el Samsung no supera al iPhone. Dije, si te digo que hice la filmación de la luna con el Samsung, conseguí captar los cráteres con el Samsung y con el iPhone no. Pero es mucho mejor. En las stories de Instagram es incomparable. No hay manera. Los nuevos Samsung S22, S23, S24, Samsung S22 2324-25, S25, el nuevo Xiaomi también se equipara al iPhone 14, 15 y ya incluso los superan. ¿Entiendes o no? Quiero decir, ¿pero qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que ese estatus tonto estará dentro de nuestro cuerpo. El hombre cyborg. Escucha lo que estoy diciendo. La gente dirá, tengo un sistema dentro de mí, tengo un chip, tengo un botón, lo puse en el ojo, lo puse detrás de la oreja, lo puse dentro del cerebro. ¿Ya has actualizado tu sistema? Ah, ya. Esas personas tendrán mejores salarios, serán mejor vistas, tendrán mejores empleos. ¿Entiendes o no? Si no has entendido aún, esta es la deificación del hombre en nuestra última generación. La deificación, el fenómeno Lucifer. Imagina la arrogancia de estas personas. ¿Sabes que todas estas cosas van a eliminar el cáncer? ¿La ceguera? ¿La parálisis? No es así. Imagina el tamaño de la arrogancia del ser humano en estos últimos días. Pero, y de nuevo, el ser humano Lucifer. El ser humano Lucifer. Lanzó sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, enviando malos ángeles contra ellos. Preparó camino a su ira, no perdonó sus almas de la muerte, sino que entregó la pestilencia a sus vidas. ¿Dios es bueno todo el tiempo? Entregó la pestilencia, pandemia, y hirió a todo primogénito, primicias de los suyos, primicias de su fuerza en las tiendas de Can. ¿Esto es Salmos? Esto es un Salmo 78. ¿Por qué este Salmo? ¿No hicieron música? No hay música gospel con este Salmo. ¿Has visto una misa cantando? Este Salmo 78. Nadie ha hecho música hasta hoy. Este aquí no sale música. Este aquí Dios no habla. Y él me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para oponerse a él. Mira, Satanás. No, mira. La gente no entiende la Biblia, ¿verdad? Y él me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para oponerse a él. Y a Josué le dijo, ¿tienes una idea? En Números 22. Finas sí. Dijo, pónganle una mitra limpia. Corresponde a los escribas ocultar el término. ¿Tienes una idea en Números 22? Corresponde a los escribas ocultar el término Satán y sustituirlo por adversario, opositor, el significado real de la palabra. Por lo tanto, el término se trata de un adjetivo, no sirve para hacer referencia a una persona. En todos estos textos que estoy leyendo aquí, Satanás es una persona, pero es en el sentido de oposición. Por eso que leíste ahora aquí, vamos a ponerlo de nuevo aquí en el texto. Mira, lee allí, Satanás estaba a su mano derecha para leerse oponer, oposición, es decir, es redundante decir Satanás oponer. Porque no es una personalidad. Es una acción, es un verbo. Satanás no es una persona, es una acción. Nosotros.
Actuamos. Oponiéndose, negando, no queriendo. Y la ira de Dios se encendió porque él se iba. Y el ángel del Señor se puso allí en el camino como adversario. ¿Ves? Y él iba caminando, montado en su asna, y los dos, y con el dos de sus siervos. Es decir, este pasaje es clarísimo. Números 22 y 22. Acabo de hablar aquí. ¿No está claro quién es Satanás en el texto? Sí, Mira eso, mira eso. Pues, se lee, en el camino por Satanás. Ahí tendrás la Biblia, que estará escrito, pues se lee por adversario, pues se lee por Satanás. ¿Por qué adversario? Es opositor a lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Huyendo, no haciendo lo que debía hacer. El profeta huyendo, entonces, apareció un ángel como Satanás. Apareció un ángel oponiéndose a la acción del profeta, contra lo que él estaba haciendo. Daniel narra el momento en el cual la mano misteriosa aparece en presencia de todos y revela la inscripción debajo de la azada en la pared. Este será el veredicto final del reinado de Babilonia. Entonces está terminando el reino de Babilonia y Dios interviene de una forma increíble, muy hermosa. Está escrito, ¿verdad? La inscripción decía así: Mene, Mene, Tekel, Parsim. ¿Cuál es el significado de estas palabras tan hermosas? Firma de Dios, ¿verdad? Y el otro rey, el Papa Rey, el cubo. Mene, Dios, contó los días de tu reinado y determinó su fin. ¿Y qué es Tekel? Fuiste pesado en la balanza y hallado en falta. Y Yida. Parsim. Tu reino fue dividido y entregado a los medos y persas. Es decir, ¿por qué no puse el segundo Mene? Porque se repite, ¿verdad? Mene, Mene, Tekel, Parsim. En realidad, al igual que Yod, Re, Bab, Re, el tetragrama, un cubo es un delta. Porque Mene, Mene, Re y Re. Yod, Re, Bab, Re, Re, Re. Mene, Mene. Hay tres significados. Tekel, Mene, Tekel, Parsim. Nema, Nema, Ketel. ¿Es una firma o no lo es? Entonces, por orden de Belsasar, vistieron a Daniel con el manto rojo, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia, en el gobierno del reino. Es decir, era como muchos que salían y decían, yo no formo parte del sistema, estoy totalmente fuera. Pero Dios usa sabios dentro del sistema. Y entonces, esa misma noche, el rey de los babilonios, Belsasar, fue asesinado y Darío, el Medo, se apoderó del reino. El líder Medo-Persa se apoderó del reino a la edad de 62 años. Logués. Es decir, se cumplió una palabra del Creador en la firma en la pared. Un dedo que escribía en la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsim. 6000 años de criba contados, el fin fue determinado, la balanza de Jehová pesará. ¿Cómo es eso? ¿Vamos a entenderlo? Si somos hallados en falta en el Evo, nuestro reino será Parsim. La tierra tiene los días contados, y serás pesado en su matemática. Y si el resultado es negativo, dejará de existir. Ese es el significado de Mene, Mene, para nosotros. Para nosotros, la esencia de la escritura en la pared. Y, ya llegando al final de la clase 57, comenzamos ahora, después de este viaje a los profetas originales. Los poéticos originales. Vamos a empezar, Job, vamos. Otro texto que merece cuestionamiento al mostrar la figura de Lucifer o Satanás está en Job. Imagina a Dios dialogando con un dragón, condenado por la rebeldía, que llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo, y aún gana el título de príncipe de este mundo. Si fue expulsado, ¿podría venir a la presencia de Dios para tocar a un hombre justo? El absurdo de los absurdos, el colmo de todos los colmos.
Zonaoi. Ser. Al que se le vio el máximo esplendor, la máxima gloria, en la teología se dice así, Jehová. Jesús. Satanás, que era Lucifer. Lucifer era el tercero. Algunos llegan a decir, hay pastores y líderes que llegan a decir, que Lucifer era incluso igual a Jesús. El mismo esplendor que Jesús, el Hijo de Dios, como si Jesús y Jehová fueran dos personas. No, mira la locura de las iglesias. Y entonces, este querubín ungido, perfecto, que es maestro celestial, traiciona al Creador con el peor pecado que un ser puede cometer, que es la rebelión. Y se lleva a la tercera parte con él. Es transformado en demonio. Y aquí en la tierra tiene la misión de cribar la creación de Dios, cribar la corona de la creación de Dios. Lo que Dios más amó. De todo lo que Dios hizo, lo que Dios más amó es el hombre. Y ama tanto a ese hombre, tanto a ese hombre, que toma a un traidor del cielo y pone a ese traidor para cribar a esos hombres. Y para cribar durante 6000 años y al final destruirlo. ¿Por qué no destruirlo ya? Porque aún quiero usarlo. ¿Para qué? Para cribar ¿a quién? La corona de la creación, que amó. Y ahí, más adelante, Él va a reunir a todos esos demonios y los pondrá en el mismo infierno que aquellos que erraron, como Satanás. Solo un problema, de hecho, muchos problemas. Uno de ellos es que Satanás gana el título de príncipe de este mundo. Y, además de ser príncipe de este mundo, él está en batalla con los ángeles en las regiones celestiales. De ahí que ya no entiendo nada, porque si fue nombrado príncipe, ¿cómo es que está en batalla con Dios todavía, si ya se hizo un acuerdo de que él es príncipe? Y ese Satanás es tan poderoso que lleva a Jesús al desierto, lo lleva al pináculo, lo transporta hasta el monte más alto y hace lo que quiere con el cuerpo de Jesús, de aquí para allá, y el Hijo de Dios se queda como un niño siendo llevado de aquí para allá, porque Satanás tiene mucho poder, y el tamiz aquí en la tierra, y además aún mira a Jesús, que es Hijo de Dios, que es el propio Dios, y dice, te daré este mundo. ¿Cómo puede dar el mundo a aquel que incluso creó el mundo? ¿Y le dio el título de príncipe? ¿Cómo va Satanás a darle el mundo? ¿Qué es el mundo que Dios mismo hizo a través de Jesús? Juan dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo? ¿Es que Jesús era Dios, estaba con Dios, hizo el mundo desde el principio? Y ahora tiene que humillarse ante Satanás para ganar el mundo de nuevo, siendo que Satanás fue expulsado de los cielos. ¿Qué Dios es ese que tiene el poder de expulsar a Satanás de los cielos, pero luego tiene que arrodillarse ante él para ganar el mundo de nuevo? Y, para que todo sea aún más coherente, en una ironía absoluta y lamentable. Y, aún así, hay gente que me está viendo y no está entendiendo. No es posible, esto tiene que ser liberador. De una vez por todas, para siempre. Para empeorar aún más. Satanás, que es Lucifer, que ahora está en la tierra como príncipe de este mundo. Tener la presencia de Dios y tiene el derecho de participar en una audiencia privilegiada con Dios y conversar con Dios en el trono. ¿De dónde fue expulsado? ¿De dónde cayó? Si fue expulsado de allí, ¿cómo es que tiene acceso a los cielos? Es eso lo que el libro de Job dice, que él consigue visitar la sala de Dios y Dios lo escucha como consejero, qué ridículo, sin interpretación. Y no es para cribar a un Nabucodonosor de la vida, un hombre lleno de ego, es para cribar al hombre más justo que hay en toda la faz de la tierra, Job. Y no es para cribarle, dejándole nervioso y teniendo algunas pérdidas, es para destruir la vida del hombre más justo, hacerle perder todo, menos a la mujer, que era lo peor de su vida.
Lo que hicimos ahora fue entrar un poco en la teología del sistema. Y cuanto más entramos, más ridículo se vuelve, ¿verdad? No se puede, no se puede, no se puede. No lo parece, ¿verdad, gente? Es tan gracioso. Gente, nadie quiere hacerlo. Ponerse de pie. Es un estándar. Creyendo que ustedes creen es un estándar. Y nosotros somos la herejía. Entonces, lo que van a ver ahora es difícil, ¿eh? Porque él dialoga con el dragón al que expulsó. Si ese es el peor crimen de todos, la rebelión, ¿cómo puedo poner a un rebelde como consejero? En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y justo. Temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnos, 500 yuntas de bueyes. Y tenía mucha gente a su servicio, muchos empleados. Era el hombre más rico de Oriente. Sus hijos solían dar banquetes en casa, uno a la vez, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. ¿Os habéis dado cuenta de todo? 3, 7, 3, 7, 3, 7. Vete guardando eso. Se acabó el periodo de banquetes. Job los mandaba llamar y hacía que se purificaran. De madrugada, él ofrecía un holocausto a favor de cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan en su interior cometido un pecado y maldecido a Dios, hecho algo incorrecto por amor a mis hijos. Esta era la práctica constante de la vida de Job, en realidad relativa a él. Cierto día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás vino con ellos. Con ellos. Ahora, ¿cómo es que Satanás viene con los ángeles? Ni con los demonios viene con los ángeles. El Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de deambular por la tierra y andar por ella. ¿Quiere decir que Dios no sabe eso? Si Dios lo puso como príncipe del mundo, ¿por qué Dios pregunta de dónde vino? La gente no entiende, profesor. No estoy desacreditando nada, estoy desacreditando lo que te enseñaron. Te estoy mostrando porque la primera cosa que la gente me dice es, ¿cuál es, Winston? ¿Cuál es la primera cosa que les dicen a ustedes y a mí? ¿Originales? ¿Ese profesor tuvo acceso a originales? No existen originales. Busco el original. Entonces, nada más original. Estoy tirando todo. El original existe. Y lo que te estoy mostrando son los originales. Pero, profesor, ¿esto no es original? Lo que falta es entender las cosas. ¿Qué es realmente original? Profesor, todavía no entiendo. Vamos allá. Satanás es la representación de la sexta divina. Vamos allá. Educare. Entonces, educar. Pon ahí revelare. Entonces, Satanás es la representación de la sexta divina del clima de la justicia, enviando ángeles de juicios. Los ángeles son llamados Satanás en el Antiguo Testamento, como se comprueba en Job 2:5. La mano de Dios y Satanás. ¿Cuál es la mano de Dios? Los ángeles, Satán. La mano de Dios es la mano sexta de Dios, el castigo. Los originales revelan que Job era un jeque árabe. ¿Cómo así? La mera mención de la tierra de Uz en el prólogo prueba que Job se trata de un libro poético. Como creen gran parte de los rabinos, conocedores, originales, hebreos, ya que esa tierra simplemente no existe. Cuando quieres hacer una metáfora, sueles poner nombres que no existen, lugares que no existen, ficticios, ¿verdad? Entonces, el uso no existe. Ya empieza por ahí. Si el uso no existe, la historia no existe. ¿De acuerdo? Pasajes bíblicos, tales como Ezequiel 14 y Santiago 5, citan la figura de Job con la esencia poética del libro. Si Job realmente existió, eso pudo haber ocurrido durante la dispensación inicial de todo. Es decir, cuando el Creador creaba directamente a los pocos habitantes de la tierra. Entonces, por eso muchos rabinos. No estoy hablando de mí, estoy hablando de los rabinos. Muchos rabinos dicen que Job, por cronología, es el primer libro de la Biblia. Es un libro no preadámico, sino justo después de Adán, postadámico. Su nombre en hebreo es Yopre, que significa aquel que fue cribado. Atribuido por la tradición rabínica a Moisés.
Actualmente, ¿estás de acuerdo en que el libro fue compilado y copiado más tarde? Cerca de los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Quiero decir, ¿qué es esto? He dicho a ustedes, ya saben, y creo piadosamente que este libro es de Salomón y no de Moisés. ¿Por qué? ¿Vamos a entenderlo? El rabino judío medieval Maimónides afirmó que la historia de Job era solo una parábola. En contrapartida, el fraile Tomás de Aquino, líder de la Iglesia Católica contemporánea de la época, afirmaba que la historia era real. Incluso en la religión islámica, Job es muy respetado, al igual que Salomón. Siendo poético o literal, hecho poco probable, Job, al igual que Salomón, estaba casado con una mujer árabe. Y eso aumenta aún más la conexión de Job con Salomón. Sobre todo porque la parte poética de la Biblia, porque el Antiguo Testamento que estamos estudiando originalmente está en RR, ¿no es así? Sí, estamos estudiando ahora los poéticos. ¿Sabes que en los poéticos todo es de Salomón? Si no es de David, es de Salomón. Cantares, Eclesiastés, Proverbios, Salomón. ¿Por qué no sería Job? Job está dentro de la historia. Y poéticos. Y verás que hay un poco del autor. Porque el autor generalmente cuenta cosas. Todo autor de película, novela, serie, cuenta cosas en su película que él experimentó, que él vio, vivió. Y es muy posible que Salomón esté haciendo del personaje algo que él experimentó. Próximo, además, hombre rico, casado con una árabe. Hay mucho de Salomón aquí, ¿no es así? El tal Job es mucho de él, de lo que está hablando. Claro que no es la historia de Salomón, pero hay mucho de Salomón aquí. Si existió, esa tierra estaba localizada en Arabia, específicamente. Y, incluso si no existió, es una ciudad ficticia de Arabia. En las fronteras, con Idumea, Edom, Lo. Que sería aún más caótico para el sistema judeocristiano, pues además de que la esposa de Salomón era árabe y negra, la esposa de Job y el propio Job eran árabes, siendo él entonces un jeque árabe. Existen dos tumbas de Job en el mundo islámico, una situada en Omán y otra en Turquía, hasta hoy. ¿Han pensado en la terrible trampa del Creador para los judíos y cristianos? Entonces, quiero decir, hay una tumba allí. Hay una tumba, no significa nada. Hay una tumba de Job. Es solo para turismo, ¿verdad? Había un hombre en la tierra de Uf, cuyo nombre era Job. Él es íntegro. ¿Ahora viste allí la firma? ¿Te diste cuenta cuántas veces el 7? Vamos allá, revelar. Si lees el primer versículo de Job, ¿qué ves? Historia. No es con H, es. ¿Por qué historia? Nosotros no existe. Todo lo que él tiene. Todo lo que él tiene, mira aquí. Déjame primero entregar la revelación y después yo. No es mucho. Primero entreguemos la revelación. Observa los números 7 y 3 presentes en la historia. Son símbolos de quien conoce la sabiduría suprema, ¿no es así? Si alguien creó esta parábola, insertó el 7 y el 3 intencionadamente. Deltas y X, conociendo la filosofía X. Sí, realmente fue Job o Salomón quien escribió, es aún más evidente. Pues, de hecho, ellos conocieron la dualidad. ¿Cómo es eso, profesor? Él tenía entendimiento X. Si alguien es un rabino que conoce las firmas cabalísticas, ¿por qué? Vamos a coger aquí rápidamente. Para hacer la lectura, aquí había un hombre, los no existe. Él tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 7, todo es 7, todo es 3. Eso es imposible. No hay manera de que una persona nazca y exista libremente y tenga todo 7 y todo 3. Entonces, el autor claramente está afirmando, porque ¿sabe quién es el autor? Salomón. Por eso tiene entendimiento X. Es el conocimiento salomónico, divino, es la sabiduría suprema. Por eso está afirmando, para quien entiende. Él apunta a quien entiende. Y en segundo lugar, porque está demostrando que no es una historia, sino una historia.
sus hijos solían dar banquetes en casa, uno a la vez. Y después, ¿qué hay? Invitan a sus 3 hermanas, firmado o no está, a comer y beber con ellos. Cuando las fiestas terminaban, Job llamaba a sus hijos, miraba para purificar, entonces mira allí, y así se preparaba un lugar para cada hijo. 3 más 7. ¿Ves la firma? Job siempre se preocupaba por la santificación de su familia. Cierto día, las emanaciones del Creador del bien y del mal iniciaron la prueba de Job. Vamos allá. Entonces el Señor dijo a Satanás, donde el mal siempre está. Y Satanás respondió al Señor y dijo, de rodear la tierra y pasear por ella, buscando y probando a los hombres, o buscando a quien probar, ¿verdad? Y dijo el Señor a Satanás, ¿y qué hay de Job? ¿Qué vive en Oriente? ¿Por qué no hay nadie en la tierra, como el hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, y que se apartaba del mal? ¿No era para que Dios mirara y dijera así, cállate, Satanás, ¿me traicionaste aquí? Hace algunas eternidades me traicionaste. ¿Qué moral tienes para hablar? ¿No era para hacerlo así? Si fuera un diálogo antropomórfico. ¡Ay, qué absurdo! Entonces respondió Satanás al Señor, es el lenguaje lúdico, es hermoso, en realidad, poéticamente es hermoso. Porque poéticamente alguien dice así, profesor, entonces ¿por qué esto existe? Porque es hermoso, es una poesía en el sentido de pensar. ¿Cómo nos crea Dios? ¿Cómo Dios dentro de sí mismo conversa? ¿Cómo es que Dios mira al hombre y dice, este hombre es justo? Pero él es justo porque es rico. Él es justo porque es guapo. Esa mujer es justa porque nació bonita. Aquel hombre allí es justo porque nació en una familia poderosa. Es fácil hacer lo correcto cuando se tiene dinero, cuando se tiene poder. Es, en ese sentido, los grandes pensamientos filosóficos de Salomón, que él nació rico, nació poderoso y nació guapo. Eso no es. ¿No nació Salomón bonito, rico, famoso, con todo lo mejor? Entonces, dentro de él el pensamiento. Es fácil seguir a Dios, teniendo todo. Y él expresó esto de esa manera. ¿Cómo Dios piensa? ¿Es eso? Entonces, ¿qué hay de Job? Es fácil para Job ser justo, pues tiene todo, lo que un hombre puede desear. Satanás respondió, es fácil para Job ser fiel al bien, pues está protegido del mal, él y su familia. ¿Tú? No dejas que ningún mal le suceda a su familia y a todo lo que tiene. Bendices todo lo que Job hace, y en todo el país, él es el hombre con más cabezas de ganado. Pero si le quitas todo lo que es suyo, verás que te maldecirá sin ningún respeto. El Señor dijo a Satanás, pues bien, haz lo que quieras con todo lo que ya tiene, pero no le hagas ningún daño a él mismo. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Qué lamentable. Gríbela. Mira cómo la prueba de la dualidad es evidente en todas las Biblias. En tu Biblia, dije así, Dios extiende tu mano y hiere. Pero el Señor responde a Satanás, pues bien, todo lo que él posee está en tus manos. ¿Cómo es eso? ¿Está revelado o no está? ¿Por qué grité revelare? ¿No lo entendiste aún? ¿No entendiste? No es posible. Si no lo entendiste aún, lo voy a poner muy claramente. Vamos a leer despacio. Entre líneas está toda la revelación. No es ni por inferencia. ¿Está claro? Explícito. Dios extiende tu mano y hiere. Pues bien, todo lo que él posee está en tus manos. Extiende tus manos y hiere, dijo el Señor a Satanás. Las manos de Satanás. Las manos de Satanás van a herir. Entonces, Satanás mira a Dios y dice, extiende tus manos y hiere.
Es decir, las manos de Dios son las manos de Satanás. Exactamente. ¿No está claro? En el propio texto, está claro que la conversación sobre la izquierda y la derecha, la misma persona, el mismo árbol, el mismo camino, el mismo cerebro, la misma mente. A la izquierda, dice, para la derecha, extiende tu mano y hiéreme. La derecha dijo a la izquierda, extiende tu mano y hiere. Respondió diciendo, mi mano es tu mano. Mira quién extiende la mano a Dios. El propio Satanás revela que su mano, es decir, la mano de Satanás es la del propio Dios. Luego, en hexagrama, interconectado en la misma persona, en cerebro dicotomizado. El Creador dijo a Satanás. Dice que Satanás puede poner su mano. ¿No está claro? Muy clarísimo. Entonces, Satanás pide la mano de Dios. En el original, es Ra-Satán, el enemigo, el otro lado, el negativo. Y Dios pide la mano de Satanás. Entonces, si Satán pide la mano de Dios y Dios pide la mano de Satanás. Hexagrama perfecto de la aplicación de la justicia divina. Es un hexagrama perfecto. Esto prueba el Dios dicotomizado, el Dios dual. Entonces no es dualismo, dos dioses, nada de eso. Es el Dios dual. Entenderemos todo el libro original de Job en la próxima clase. 58. Y luego haremos un repaso. Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Salmos. Solo un repaso esencial, porque completo realmente está aquí. Quien quiera. Y esa esencia que se transformará en la cuarta edición, en Biblia de bolsillo y en la Universidad X, para que todos se gradúen hasta 2040. ¿No es así? Terminamos aquí el programa Luxemburgo y Alex, esta clase maravillosa. Revolucionando. Falta poco, ¿eh? Porque Pablo está diciendo lo siguiente, aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.